Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la diferencial o el diferencial de una función. Este tema suele abordarse al inicio del curso de cálculo integral, es decir, una vez que hemos llevado y concluido el curso de cálculo diferencial. De manera general, una función de una sola variable podemos expresarla como y igual a f de x, donde x es la variable independiente y y la variable dependiente. La derivada de esta función podemos expresarla mediante el símbolo de derivada, que es dy entre dx o dy en dx, decimos, igual a f' de x, que es otra forma de expresar la derivada de una función. Si la función es f de x, la derivada podemos expresarla también como f' de x. Pues bien, de esta derivada yo puedo determinar el diferencial de y despejando simplemente de y va a ser igual a f' de x y dx, que está dividiendo el diferencial de x, lo voy a pasar multiplicando al otro lado de la ecuación. Esta es la forma, digamos que general, de obtener el diferencial de y de una función. Va a ser igual a la derivada de la función multiplicada por el diferencial de x. Bien, ¿qué significa o cómo podemos entender lo que es la diferencial o el diferencial de una función? Para entender este concepto, vamos a pensar o a considerar la gráfica de una función. Aquí tenemos una gráfica cualquiera, de una función cualquiera, o más bien una parte, una sección de su gráfica. Bueno, pues en un punto cualquiera, por decir, en este punto vamos a considerar que el valor de x sea, le vamos a llamar x subíndice 0, un valor de referencia para la variable independiente x. Bien, para este valor de x, y va a tomar un valor que va a ser la función f, pero f de x sub 0. Es decir, lo que vale la función cuando x vale este valor de x exactamente, este valor de referencia. Ahora, si por este punto consideramos que pasa una recta tangente, es decir, una recta que toca únicamente un punto de la gráfica, esta es una recta tangente, pues el diferencial de y para esta función, para esta gráfica, para esta función, el diferencial de y va a ser la variación que va a sufrir, que va a experimentar la variable dependiente y sobre la recta tangente a la gráfica cuando la variable independiente x tiene una variación a la que le llamamos delta x. Para entender este concepto, esta definición, consideramos esta situación. Tenemos la gráfica de la función y tenemos una recta tangente que toca a la curva de la función en un punto. En este punto tenemos un valor x, un valor de referencia para la variable independiente x, y para este valor de x la función toma este valor, f de x sub 0. Pues bien, si la variable x, la variable independiente, tiene una variación, un incremento o un decremento, generalmente le llamamos incremento, que puede ser positivo o negativo. En este caso vamos a considerar que tiene un incremento positivo. Por ejemplo, en lugar de tomar este valor, la variable independiente ahora toma este valor. O sea que tiene un incremento al que le llamamos delta x. ¿Sí? La variable tenía este valor y ahora tiene este otro valor. Entonces esta diferencia entre estos dos valores le llamamos delta x o incremento en x. Por lo tanto, en este punto, la variable
independiente de x ahora vale x sub 0 más el incremento que tuvo, ¿ok? Ese incremento lo voy a representar aquí, ¿sí? Es esta distancia entre los dos valores de la variable independiente. Bien, ahora, para este valor de x, que es el x de referencia, x sub 0, más el incremento que sufrió, ahora, para ese valor de x, la variable dependiente y, vean que va a tomar este valor sobre la gráfica. ¿Okay? Aquí vamos a tener un valor para la variable dependiente que va a ser f de x sub 0 más delta x. Es decir, el valor que va a tomar la función cuando x vale este valor, x sub 0 más el incremento que tuvo. Bien, esta diferencia que hay entre los valores de la variable dependiente sobre la gráfica de la función, esa diferencia le llamamos delta y. Delta y. Sin embargo, el diferencial no es exactamente delta y. El diferencial es la variación, dijimos, que sufre la variable dependiente y, pero sobre la recta tangente a la función, a la gráfica de la función. Entonces, vean que a partir de este valor de y, sobre la recta, el valor de y aumentó hasta este punto. Cuando x aumentó delta x, y aumentó desde este valor, que era f de x sub 0, hasta este otro valor. Esta diferencia es lo que llamamos dy, diferencial de y, el diferencial de la función. Y vean que no es exactamente igual el dy, el delta y y el dy. El delta y y el diferencial de y no son exactamente iguales. Hay una diferencia entre ellos. Esto es una pequeña diferencia que le llamamos que es un error lineal que hay entre delta y dy. Es un error entre esas dos magnitudes. Pues bien, ¿qué pasa cuando delta x se reduce y lo hacemos más cercano a x sub 0? Vean, cuando delta x es más pequeño, este error que hay, o esta diferencia que hay entre delta y dy, se va haciendo más y más pequeño. Y entonces podemos aproximar y decir que delta y es casi igual al diferencial de y. Y es por eso que la diferencial tiene aplicaciones como la de aproximar el valor de una función o el de aproximar el valor del incremento de una función. ¿Por qué? Porque en esos casos vamos a considerar de manera conveniente que el delta x sea un valor muy pequeño, casi cero, lo más cercano a cero que se pueda. Pues bien, entonces este es el concepto o como podemos entender de qué se trata el diferencial de una función. Es la variación que experimenta la variable dependiente, pero sobre la recta tangente a la curva. ¿Cuándo? Cuando la variable independiente x sufre una variación también a la que le llamamos delta x. Bien, una vez que hemos comentado esto del concepto de la diferencial de una función, vamos a determinar vamos a determinar la diferencial de algunas funciones, como ejercicios, como ejemplos, y pues no se trata más que de calcular la derivada y luego esa derivada multiplicarla por el diferencial de x. Recuerden, dijimos ahorita de manera general que dy era igual a la derivada de la función multiplicada por el diferencial de x. Bien, entonces lo complicado va a ser únicamente pues obtener la derivada de la función. Vamos a empezar con ejercicios
con ejercicios muy simples, únicamente para mostrar de qué se trata esto de obtener el diferencial de una función. Vamos a considerar funciones muy básicas, algebraicas, por ejemplo, y igual a 3x elevada a la sexta potencia menos 4x cuadrada más 5, así. Bien, es una función polinomial, es una función algebraica polinomial. Vamos a poder aplicar, como ya sabemos derivar, lo que vamos a hacer es derivar con respecto de x. Entonces voy a derivar este término menos la derivada de este otro término más la derivada de este término. Bien, entonces recuerden ustedes que hay una fórmula para la derivada de x a la n. ¿A qué es igual la derivada de x a la n? Pues es n, o sea, bajo el exponente, n lo multiplico por la variable x y le resto 1 al exponente. Por lo tanto, cuando yo derive este primer término, me va a quedar 6, que lo voy a bajar, lo voy a dejar indicado primero, porque vamos agarrando ritmo, recordando un poquito de la derivada. Bajo el 6, multiplicando al 3, lo voy a dejar así indicado. Este es un punto medio, para no poner paréntesis, pongo este punto medio, multiplicando 6 por 3, escribo la variable x y le resto una unidad al exponente, o sea, me queda 5 como exponente. Luego, menos, bajo el 2, escribo el coeficiente 4, obviamente, escribo la variable x y le resto 1 al exponente. Como era x cuadrada, me queda x a la 1, que es x. Y luego, más la derivada de 5. Recuerden ustedes que la derivada de una constante, k o c o m, como le quieren llamar, es igual a 0. La derivada de una constante es igual a 0. Quizás es la primera fórmula que vieron en cálculo diferencial. Entonces la derivada de 5 es 0. No tiene caso poner más 0. No tiene caso. Lo dejamos hasta ahí. Desarrollo esto, y estas multiplicaciones que están indicadas, dy entre dx va a ser igual a 6 por 3, 18x a la 5, menos 2 por 4, 8x. Y entonces, para determinar dy, lo único que voy a hacer es la derivada, que ya la determiné, la voy a multiplicar por el diferencial de x. Finalmente, entonces, dy va a ser igual a la derivada, que me da 18x a la 5 menos 8x, todo esto multiplicado por el dx que estaba dividiendo, lo paso multiplicando. Y esa es la diferencial o el diferencial de esta función. Vamos a hacer otro ejemplo. La dificultad de estos ejercicios pues va a depender de la función que nos pidan que le determinemos el diferencial. Vamos a escribir ahora otra función igual algebraica, pero ahora no va a ser tan simple. No va a ser tan sencillo, sigue siendo fácil, pero subiendo un poquito de nivel. ¿Okay? Así, fácil, fácil. Todo esto elevado al cubo. A ver, vean que tengo una expresión dentro de este paréntesis y está elevado a un exponente 3. Entonces ya no tengo x a la n. Esto no es x, esto es una función de x. A esto le llamamos una función u, generalmente. También le llaman, a veces que le llaman v o b, ¿sí? Para aplicar aquella fórmula de la derivada con respecto de x de una función elevado a un exponente. Esto es igual a bajar el exponente n, escribir la función, restarle 1 al exponente. Hasta aquí es muy parecido a esta de x a la n, ¿ok? Y luego multiplicar por la derivada de la función. Bien, entonces
tengo aquí la función u y n vale 3. Entonces, la derivada de esta función va a ser bajo el 3, ¿sí? Bajo n vale 3, ¿sí? Y todo esto es u a la n, es n por u, o sea, por todo lo que vale u, que es 2x al cubo menos 3x cuadrada más 4x, y le resto 1 al exponente, o sea, me va a quedar al cuadrado. Y luego por la derivada de u. La derivada de u, pues es la derivada de esta función que está aquí dentro del paréntesis. Esto es u. Entonces lo voy a derivar. La derivada de esto menos la derivada de esto más la derivada de esto. O sea, 3 por 2, lo vamos a hacer así directo. 3 por 2, 6, x al cuadrado. Vean que bajo el 3 multiplico por 2, me da 6. Escribo la base, la variable x, y le resto 1 al exponente. Luego, menos, vamos a borrar esto, menos 3, el 2 lo bajo multiplicando, 3 por 2 es 6 también. Escribo la base x y le resto 1 al exponente. Entonces, me queda x a la 1, ¿ok? Y luego, más 4x, la derivada de 4x, pues es esta misma fórmula, pero ahora la x tiene exponente 1, que no se escribe. Ese 1 se baja multiplicando al 4, me queda 4, escribo la base que es x, y le resto 1 al exponente. Como tiene exponente 1, menos 1, me queda x a la 0, y x a la 0 es un entero, por lo tanto, no se escribe ya la x, me queda 4, ¿no? La derivada de 4x es 4. Bien, ya está derivado. Podemos este 3 ingresarlo aquí desarrollando este producto, si ustedes quieren. Sería dy entre dx igual a 3 por 6, serían 18x cuadrada. Luego 3 por menos 6x menos 18x. Y luego más 3 por 4, 12. Todo esto fue desarrollar este 3 por cada uno de estos términos. No puedo multiplicar este 3 por esto que está aquí en este paréntesis porque todo esto está elevado al cuadrado. Entonces, necesitaría primero desarrollar este polinomio al cuadrado y entonces sí hacer todos los productos. Bien, y después pues esto fue 3 por todos estos términos. Y ahora esto va a ser multiplicado por este polinomio que está al cuadrado. 2x al cubo menos 3x cuadrada más 4x. Esto es la derivada. Ahora, ¿cómo queda el diferencial? Pues va a ser de y, el diferencial, todo esto que es la derivada, o sea, 18x cuadrada menos 18x más 12 multiplicado por 2x al cubo menos 3x cuadrada más 4x, y todo eso finalmente multiplicado por el dx que pasa multiplicando al otro lado, obviamente. Y esto es el diferencial de esta función. Vamos a hacer uno más. Ya este ya no estuvo tan simple como el anterior. Este fue el ejercicio 2. Para continuar con otro ejercicio, vamos a determinar ahora el diferencial de la siguiente función. Este sería el ejercicio 3. La función a la que le vamos a determinar el diferencial, vamos a decir que es x menos 1 entre x más 1. Esta función es una función como cociente de dos funciones. Para poderla derivar, vamos a aplicar aquella fórmula que dice que la derivada con respecto de x de u sobre b
o sea, del cociente de dos funciones, donde u es una función de x y b es otra función de x, pues esta derivada es igual a b por la derivada de u. ¿Sí? Esta u' es otra forma de expresar la derivada, así como aquí f' de x, ¿ok? Entonces es b por la derivada de u menos u por la derivada de b. Todo eso dividido entre b al cuadrado. Pues bien, vamos a aplicar aquella fórmula a esta función para encontrar la derivada de esta función. Primero, dy entre dx, que es la derivada, va a ser igual a... Ubiquemos que este numerador es la función u y el denominador es la función b o v, pues generalmente le llamamos b solamente. Entonces, aplicando aquella fórmula, la derivada de u sobre b es b, o sea, x más 1 multiplicado por la derivada de u, por la derivada del numerador. Y en el denominador tengo x menos 1. Entonces, la derivada de x menos 1, pues es la derivada de x menos la derivada de 1. La derivada de x es 1. ¿Recuerden aquella fórmula? La derivada con respecto de x es igual a 1. Por lo tanto, aquí me va a quedar 1 menos la derivada de 1, que es 0, pues me queda 1. Lo voy a dejar indicado aquí para que se sepa que este 1 sale de la derivada de u. Luego dice menos u que vale x menos 1, eso es u, por la derivada de b, por la derivada del denominador. Y el denominador es x más 1. La derivada de x más 1, pues va a ser la derivada de x más la derivada de 1. La derivada de x, otra vez, es 1, más la derivada de 1, que es 0, pues me queda solamente 1. Todo esto dividido entre b cuadrada. O sea, lo que tengo en el denominador, que es x más 1, todo al cuadrado. Voy a realizar estas operaciones, pues en el numerador hay unas operaciones indicadas, pero está multiplicado todo por 1. O sea, x más 1 por 1, pues me va a quedar x más 1. Lo voy a seguir dejando entre paréntesis. Y luego, menos x menos 1 por 1, pues x menos 1. Y en el denominador sigue quedando el x más 1 todo al cuadrado. Bien, desde aquí ya está todo derivado. Acá simplificamos un poco, realizamos estas operaciones, pero puede simplificarse más todavía esta expresión. Generalmente, cuando tenemos una función de este tipo, de un cociente de dos funciones, podemos simplificarlo y reducirlo. Casi siempre se va a poder realizar. Aquí lo que hay que hacer es quitar los paréntesis en el numerador. O sea, este x más 1, pues antes no tiene ningún signo, no hay ningún coeficiente, entonces me queda solamente x más 1. Pero este x menos 1 tiene un signo menos antes. Este signo menos multiplica a todos los términos de los que están dentro de este paréntesis, ¿ok? Entonces este menos le cambia el signo a cada término de lo que está entre paréntesis. Por lo tanto, me va a quedar menos x más 1, ¿sí? Porque esto se está multiplicando por menos 1 que está aquí fuera. Y en el denominador me sigue quedando x más 1 al cuadrado. Cuando hago las operaciones del numerador, x menos x, estos términos se van a cancelar. Y 1 más 1 me va a quedar en el numerador solamente 2. 2 dividido entre x más 1 al cuadrado. Eso es la derivada de la función. Pero yo quiero el diferencial de y. Por lo tanto, el diferencial de la función de y va a ser igual a la derivada, que es 2 dividido entre x más 1 al cuadrado
multiplicado por el de x, porque este de x está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando del otro lado, y entonces puedo expresarlo en el mismo numerador junto con este 2, o lo puedo expresar acá multiplicando a todo. Lo puedo dejar así, o lo puedo expresar junto con este 2 en el numerador, y decir que es 2 de x sobre x más 1 al cuadrado. Y este sería el diferencial de la función. Hemos explicado el concepto de diferencial de una función y hemos realizado algunos ejercicios muy básicos, muy simples, para mostrar de una manera muy sencilla, muy ilustrativa, cómo se determina la diferencial de una función a partir de la derivada de la función. Así de fácil.